Shalom, shalom, amigos, un abrazo grande a cada uno de ustedes, esperando que sean bendecidos, que el shalom, que las verajot del Eterno esté sobre usted y que Él le guarde, le proteja y le guíe el camino que Él quiere para usted. Los planes del Eterno siempre son buenos para nuestro bien y para que nosotros podamos caminar tomado de la mano de Él. Recuerde que la voluntad del Eterno es habitar con nosotros, ser uno con Él. Por eso que Él nos creó a su imagen y su semejanza. Parte del Eterno, parte de Hashem está en el hombre. Nos diferencia de los demás animales o seres vivos, que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y para Él, para ser como Él, uno con Él. Pueden leer Génesis, Bereshit, cuando Dios crea al hombre, el capítulo 1, 2 y 3. Y hoy quiero hablar de Purim, un festejo maravilloso, lleno de colores, lleno de alimentos, ¿no? De comidas típicas, como de costumbre en todas las fiestas judías. Purim nos habla de muchas cosas, nos enseña muchas cosas que deberíamos nosotros aprender, como también cada festividad del Eterno, de Adonai, está puesta para enseñarnos, para revelarnos, para mostrarnos su voluntad y sus planes. Pero Purim nos llama la atención porque aquí se ve cómo la fe de un hombre como Mordejai, Mardoqueo, cómo él puede transmitir a Esther un mensaje para que al final pueda el pueblo judío ser liberado. Sabemos todo lo que ocurre en Purim, todo lo que ocurre en el libro de Esther, y si no lo ha leído, lea todo el rollo de Esther. Puede leerlo capítulo por capítulo o en un día leerlo todo. Está la historia, todo lo que ocurrió y cómo se levanta este hombre perverso, Amán, que es el enemigo del pueblo judío, pero que también es un prototipo, es una figura, es una imagen de aquel hombre que va a levantarse al final de los tiempos, un hombre que se va a ser llamado a sí mismo como Dios, como el Mashiach de Israel, que va a hacer un pacto, que hemos visto que va a ser un pacto de muerte Israel con este hombre, pero él se va a levantar, se va a manifestar como ese perverso que va a querer destruir al pueblo de Israel, porque aquí se trata de una guerra espiritual, de una batalla espiritual entre Lucifer, Satán, el diablo, como lo quiera llamar, el adversario del Eterno, y Hashem. Ahora, el diablo, el Eterno ya lo derrotó, él ha vencido, Yeshua ha vencido, y tenemos que entender de que para Dios, el diablo, Satán, no es más que una polilla o una pulga que solamente puede hacer lo que el Eterno le permite hacer. Y vamos a ver por qué él puede actuar en contra nuestra, o en contra en este caso del pueblo judío. Hasta el día de hoy vemos esta perversidad, esta violencia, esta maldad contra el pueblo judío, porque es en contra de los planes, preceptos, propósitos de Hashem que tiene para con nosotros y establecer su reino. Y hoy quiero traerles una enseñanza que tal vez nunca la he escuchado, yo no la he enseñado todavía, pero pueden ver varios videos de Purim que nos habla de muchas cosas esta
festividad. Pero quiero leerles en el primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 5 al 7, que usted dirá qué tiene que ver esto con Purim, pero quédese hasta el final porque hay una enseñanza que quiero transmitirle, que quiero mostrarle para que entendamos no solamente Purim, sino entendamos muchas cosas que están ocurriendo en contra del pueblo judío. Dice el verso 5 de 1 Samuel capítulo 8, y le dijeron a Samuel, aquí está hablando los ancianos de Israel, con Samuel que era el juez. Hasta ese momento no había rey en Israel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que le dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró, hizo tefilá al Eterno por esta causa. Y miren la respuesta de Hashem. Y dijo Hashem a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Vemos aquí que el pueblo, los ancianos de Israel, querían un rey como las demás naciones. Queremos un líder, queremos un rey. Y aquí Samuel se sintió como rechazado, como que no lo querían a él porque había envejecido, porque los hijos de Samuel no andaban en lo recto delante de Adonai. Pero Dios le dice: no te han desechado a ti, me desechan a mí para que yo no reine sobre el pueblo, sobre la nación de Israel. Y aquí vemos que Dios nunca, y presta atención a esto, nunca quiso que haya un rey en Israel, porque Él era el Melech, el rey de Israel, pero no para enseñorearse, no para subyugar, para esclavizar, para poner impuestos, para poner cargas sobre el pueblo de Israel como los demás dioses que les exigían cosas, sino para que el pueblo de Israel juntamente con Hashem sea luz a las naciones, que haya un rey como el Eterno, como el Creador, el que le dio vida a la nación de Israel, era diferente a todas las naciones de la tierra. Ese era el propósito, la voluntad del Eterno para con Israel. Pero el pueblo de Dios desechó a Hashem y quiso un rey. Y la historia habla de Saúl. Fue rey Saúl, pero luego él se enorgulleció, él se levantó como un Dios y quiso hacer su propia voluntad, y Dios lo tiene que quitar y levanta a David. David es un prototipo, una figura del reinado de Hashem. Por eso que es una figura de lo que Yeshua, como el Melech Bemalchin, Yeshua como aquel que viene a reinar sobre Israel. ¿Por qué? Porque ya no es un rey que viene a pisotear, que viene a conquistar, que viene a batallar. Es un rey que luego vamos a ver que a David lo llamaban el pastor. Era el que iba a apacentar a Israel. Era un pastor David. Y luego Yeshua viene y él es como el buen pastor. Adonai es mi pastor. Hashem es mi pastor. Fíjense la diferencia entre un rey que se enriquece, que pone impuestos, que iba a usar a los hijos para la batalla,
que iba a tomar parte de las ganancias de los que trabajaban en el campo, los agrícolas, los ganaderos, para el reinado, para el ejército, etcétera, etcétera, sino que aquí vemos a Hashem en su reinado como pastor que guía, que provee, que cuida, que sustenta a su nación, a su pueblo. Ese es Hashem, ese es el reinado de Hashem, un Dios presente, un rey que provee, un rey que cuida, un rey que guía, que apacienta. ¡Qué maravilloso! Eso es lo que Dios quería, pero el pueblo de Israel lo desechó. Entonces vemos toda la historia de todos los reyes de Israel, exceptuando David. Todos se pervertían, muy pocos hicieron la voluntad de Hashem, pero casi todos, por el pueblo ser rebelde al reinado de Hashem, sufrieron dolores, sufrieron angustias, y allí ahora nos trasladamos a Esther, al libro de Esther. Y en ese momento Israel, por su desobediencia, por su idolatría, por desechar a Hashem como rey, como su Dios, como su pastor, como su guía, una y otra vez caían en cautiverio, eran llevados cautivos a otras naciones, los otros imperios se enseñoreaban, y no es este un caso aislado, sino que aquí vemos al pueblo judío cautivo en el reinado que había llevado Babilonia, el rey Nabucodonosor, y ahora estaba el rey Asuero de los medos y de los persas. Un pueblo judío, que vamos a ver que es un pueblo que estaba disperso y que vemos que era diferente a los demás. Esther capítulo 3, verso 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Esa es la acusación de Amán, porque Amán odió, le llenó de ira, una ferviente ira contra Mordejai, Mardoqueo, que lo pueden leer en el capítulo 2, donde Mordejai no se inclinaba ante Amán, porque Mardoqueo cuidaba los mandamientos, los preceptos de Hashem, y él sabía que al Señor, que a Adonai, al Eterno adorarás y a él solo servirás. Por lo tanto, Amán se enfurece y quiere matar y destruir no solamente a Mardoqueo, sino a todo el pueblo judío esparcido en el reinado de este rey Asuero, de los persas y medos. Vemos aquí primero que el pueblo de Israel estaba esparcido. No había un solo pueblo, no había una sola nación. Y Dios siempre quiso que Israel sea una nación, un pueblo para Él, de Él, con una identidad que era hacia Hashem, que reflejara el reino, que reflejara la esencia, el corazón y el poder, la sabiduría del único Dios verdadero. Pero aquí vemos que solamente Mordejai, yo no leo todo, le digo que lea todo el libro de Esther para entenderlo mejor. Yo voy a leer algunos versos, pero aquí vemos a Mordejai, a Mardoqueo, que era aquel que guardaba, que cuidaba siempre temerosamente los mandamientos, misbot de Adonai. Era fiel, era íntegro para con Dios, y eso produjo la ira de Amán. Entonces tiran suerte, Pur,
para que llegue un día donde iban a exterminar, condenado todo el pueblo de Israel, los judíos que habitaban en ese reinado, a muerte. Estaba sellado por el rey, estaba todo listo para la muerte de todos los judíos. El capítulo 4 de Esther, verso 13 al 14, entonces dijo Mordejai, Mardoqueo, a Esther, que le dijeran: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre van a morir, van a perecer. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Por qué? Porque Esther llegó a ser la reina del rey Asuero. Dios le dio gracia, le dio favor delante del rey Asuero, la tomó como una de sus reinas y estaba en el palacio. Entonces Mordejai le dice a Esther, porque Mordejai la crió a Esther, la cuidó y siempre le enseñó acerca de las misbot del Eterno. Y Esther no quería ir al rey para interceder, para pedirle que frene esto que iba a hacer Amán de matar a todos los judíos. Entonces Mardoqueo le dice: mira, si tú no lo haces, Dios va a levantar otra cosa, Dios lo va a hacer, porque Dios es fiel en cuidar a su pueblo, pero tú no vas a escapar. No te creas porque estás en el reinado, no porque estás con el rey, no porque tienes poder, te vas a librar de esto. Porque no se trata aquí de poder, de reinado, se trata de un corazón que ama a Dios e intercede, que busca al Eterno de todo corazón. Y todos sabemos que Esther luego hace la intercesión, son liberados, Dios los libera y el pueblo, como un solo pueblo, mata a todos aquellos que querían destruirlos, y también Amán termina colgado en una horca donde querían matar a Mardoqueo, y Mardoqueo termina siendo alabado, exaltado, reconocido allí por lo que él había hecho. Lea toda la historia, pero yo quiero detenerme en esto. Este acontecimiento, este levantamiento de estos Amán, de estos personajes que se levantan con ira, con odio ferviente contra el pueblo judío, es simplemente por un tema espiritual, pero también es un tema de que como Israel rechaza el reinado de él en su pueblo, como Israel no busca a Adonai, como Israel no ha querido caminar en los caminos de Hashem, sino ser como las otras naciones, y han querido tener un rey, han querido tener un gobierno, han querido tener una persona que los reine, que los gobierne como los demás, rechazando el gobierno, rechazando el reinado de Hashem. Ocurren estas cosas en el pueblo de Israel una y otra vez, y el pueblo vuelve a Dios y clama a Dios y Dios los libra, etcétera, etcétera, hasta que llegue este personaje llamado la bestia, llamado el antimesías, llamado el perverso, como la Escritura lo llama, aquel que iba a buscar la destrucción del pueblo de Israel, que será el último en la historia que se va a levantar, y allí el pueblo de Israel verán al verdadero Mashiach, a Yeshua descender del cielo con su gloria, con su majestad, el verdadero rey que viene a salvar a su pueblo e instala el reino allí en Israel por 1000 años. Pero quiero dejar esto. Nosotros también muchas veces rechazamos, desechamos el gobierno, el reinado, el pastoreo de Hashem por seguir a un hombre, seguir a una persona, poner a alguien como el principal. Y esto es para todos. Vemos aquí que pueden leerlo en el libro de Mateo, capítulo 20,
donde se le pide a Yeshua que cuando Él venga en su reino, sus dos hijos, uno se siente a la derecha, otro a la izquierda, y Yeshua le dice, no copien, no hagan lo que el mundo quiere, lo que las demás naciones quieren. Hashem es el Rey, Hashem es el único Dios al cual tienen que servir, tienen que amar, porque el que quiere ser mayor que todos, el que quiere mostrarse, sea el siervo de todos, sea aquel que sirve, no aquel que quiera mostrarse como superior, como el gran pastor, como el gran hombre. No, acá el único grande es Dios y tenemos que entenderlo. Quiero leérselo el capítulo 20 de Mateo, verso 25 al 28. Entonces Yeshua los llamó y le dijo, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será el siervo de todos, y el que quiere ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Como yo, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ejemplo del verdadero Rey es el que sirve. Ese es el Rey en el reino de Hashem. Él vino para servir y dar su vida en rescate por nosotros. Tengamos cuidado con poner nuestra confianza y querer un rey, querer un líder que nos gobierne, que nos pastoree, que nos enseñe, ¿no? Y buscamos a ese líder, y buscamos a ese rey, y buscamos a aquel que nos gobierna, cuando Dios tiene que ser nuestro rey, nuestro gobernador, nuestro pastor. Él es nuestro Dios. Dios pone gente, Dios usa a gente que pueden ser ancianos, jueces de Israel como era antes, pero gobernados, guiados por Dios. Que nuestro corazón no esté puesto en la gente, no esté puesto en Moisés, no esté puesto el corazón en Abraham, no esté puesto nuestro corazón en el rey David, no esté puesto nuestro corazón en un rabino o como en la iglesia, o un pastor o un obispo de la iglesia. Que nuestra confianza siempre sea Dios. Él es el único Dios verdadero, nuestro Rey, nuestro pastor, nuestro Dios, nuestra guía, nuestra sabiduría. Que en este día piense y que Purim lo vea de este punto de vista. Que podamos nosotros alejarnos de estos personajes que se levantan como ídolos, que se levantan como dioses, y amar a Dios como lo hizo Mardoqueo, Mordejai. Él nos inclinó ante un hombre, él nos inclinó ante otros dioses, provocó la ira de los demás, a él no le importó, porque su corazón reinaba Hashem. Su rey, su Dios era Hashem. No una persona, no un hombre. Hay que respetar, hay que honrar a las personas que están en autoridades, que están en eminencia, pero solamente honrarlos, respetarlos, pero no inclinarnos, no poner nuestra confianza, no poner nuestro corazón en ellos, no ser ciegos por lo que ellos dicen, hago, sino que, sobre todo en la enseñanza de las Escrituras, lea, pregunte a Hashem, pregúntele al Eterno, sea alguien con un corazón abierto a aprender, a ser enseñado por Dios, porque su voluntad es que Él reine en su corazón, en su familia y en su entorno. Que Adonai le bendiga, le dé luz, escríbanos, que pueda usted siempre levantar la mirada al Eterno y saber que si usted se mantiene fiel y en fe, Dios será siempre su Rey, su Melech, que lo guiará, lo cuidará, le proveerá todo lo que usted necesita.
Hag Purim Sameach, Shabbat Shalom. Un abrazo grande a cada uno de ustedes.